Hoy en la actitud del golfista vamos a entrenar este tiro que es uno de los más difíciles que hay en golf, donde encontramos el pelo en contra. Entonces les voy a explicar dos formas de cómo hacerlo de una manera efectiva y que cuando lleguemos a un sitio de esta calidad, cuando observamos que el pelo está en contra, que es el sitio en el que el palo se nos clava fácilmente y si ya lo tenemos identificado, hoy desde el sitio que más conocemos, pues llamado Villasapo en el club. Entonces, si ya lo sabemos hacer, se nos va a convertir, donde está todo el público, donde nos están observando, se nos va a dar un tiro de mucha calidad. Pero esto si hay un previo entrenamiento para lograrlo hacer bien. Entonces, aquí ¿qué buscamos? Uno de los errores comunes que el jugador realiza aquí por el mismo temor es que ubica la bola muy al pie derecho y claro, obviamente al ubicar la bola muy al pie derecho el movimiento es muy vertical y hace que el filo entre y por ende el sapo lo agudiza. Entonces aquí uno de los errores más comunes es ubicar la bola al pie derecho para hacer que el palo venga en manera descendente. Entonces hoy les voy a enseñar precisamente que la bola en el movimiento básico se coloca en la mitad del stand y si usted ya es un jugador experto se puede colocar ligeramente hacia la izquierda para hacer un tiro mucho más de aproximación efectivo. ¿Qué estamos buscando acá? Que simplemente la parte de la barriguita del palo llamado bounce actúe por debajo de la bola, siempre. Aquí no buscamos que el filo penetre ese el piso, sino que resbale el palo por debajo. Entonces aquí vamos a aprender, independientemente que encontremos el pasto en contra, el palo va a deslizar. Entonces si yo lo hago de una manera suave y tranquila, el palo, la barriga del palo va a deslizar y no me va a suceder lo que es el atrapado de la cara del palo en el piso. Entonces tenemos que aprenderlo a hacer y hay técnicas muy sencillas. Una de ellas es aprenderlo a hacer con el movimiento de mis manos. Entonces, obviamente siempre en las dos que voy a explicar va a trabajar el bounce. Entonces aquí hago el trabajo de mi mano derecha, donde hago que el palo resbale, me empiezo a grabar el movimiento, cómo hacerlo. Esto es para que ustedes lo entrenen en el campo de práctica, ojalá en un sitio que tenga en contra, y manejamos el movimiento de brazos y de brazos. En este caso solamente actuamos con la mano derecha y primero tenemos que entender, especialmente si yo soy dominante derecho, pues tengo que entender cuál es el funcionamiento que tiene mi mano derecha. Después de entrenar unos tiros y hacer unas prácticas con bola, con la mano derecha lo intentaremos hacer solamente con la mano izquierda para que también entendamos cuál es el trabajo que realmente hace y cómo hacer que el bounce deslice por debajo de la bola. Después de los dos ejercicios colocamos el palo, ya hemos entendido la mecánica de mis brazos, empiezo a trabajar con el bounce ya con las dos manos. Aquí no es necesario que usted tenga las manos muy firmes ni nada de eso, simplemente se coloca y permite que la cara del palo trabaje. Obviamente hay factores que usted tiene que tener en cuenta. Usted automáticamente, si el piso está mojado, como en esta mañana, automáticamente la bola le va a frenar un 30% menos que cuando está en condiciones secas. Entonces tenemos que entender mucho. También tenemos que buscar entrenar, así como les decía en consejos anteriores, que tenemos que buscar entrenar con las bolas que usualmente juego, porque la reacción del aire y del vuelo de la bola es totalmente diferente. En el aire la bola dura se eleva mucho más, ¿cierto? Y la bola blanda sale un poco más baja, pero frena mucho más. Entonces yo tengo que entrenar y tener una sensación muy buena de lo que es el tipo de bola que estoy jugando. Entonces siempre debo practicar con el mismo tipo de bola que juego. Después de esto, de este consejo, ubicamos la bola, la cara del palo siempre va a estar un poco abierta para aumentar el bounce. Entonces, si yo lo coloco normal, el bounce actúa muy poco. Si yo lo coloco más abierto, se aumenta el bounce. Entonces, si yo estoy aquí normal, el bounce es muy leve, que son los 12 grados que tiene usualmente del filo, de la parte baja al filo. Pero si lo abro, automáticamente lo convierto en 16, 18 o 20 grados de bounce. Entonces hago que el palo deslice mucho más. Entonces siempre tenemos que actuar mucho más con el bounce. Y habiendo entendido esto, empiezo a hacer mi movimiento de una manera muy natural y yo ya me paro con toda la certeza de que el palo no se me va a atrapar en el piso. Mira, entonces el movimiento se hace de una manera muy sencilla y si ustedes observan ya en ningún momento el palo me quedó atrapado. Siempre el palo va a deslizar de una manera natural. Mire que este es uno de los sitios que el terreno viene en descenso y a pesar de que viene en descenso, el pelo está en contra. Entonces es unos sitios llamado Villasapo, por ende, porque es uno de los sitios más difíciles, porque claro, por la condición del terreno que está en descenso, el jugador se tiende a parar mucho más hacia la izquierda, condicionándose al terreno, pues
hace que el movimiento sea más vertical, y si lo hacen con el filo del palo, pues más probabilidades tiene de clavarse antes. Y si ustedes han experimentado este tiro acá, eh, automáticamente después del sapo el jugador se para con temor y viene el filazo, que es el siguiente tiro. Entonces el colocar la bola al pie derecho y trabajar con el filo siempre lo llevar a esas dos probabilidades de error, o al filazo o al sapo. En este método donde estoy trabajando con mis brazos, simplemente me paro, miro la dirección, obviamente me paro ligeramente a la izquierda, entre más yo abra la cara del palo, más me pararé a la izquierda, y obviamente entre más ubique la bola hacia el lado izquierdo va a salir con mayor altura. Entonces, de acuerdo a la necesidad de rodado que tenga de la bola, pues yo lo acondiciono. Este es un tiro realmente que la bandera es así azul al fondo del green, y necesito un espacio, tengo un espacio de 3 o 4 yardas nomás para poder rodar la bola. Entonces me paro aquí, trabajo con el bounce, siempre manteniendo mis brazos muy sueltos, postura muy segura, y manejo 1 y 2. Si notan, el tiro es muy repetitivo y simplemente el palo ha pasado con el bounce deslizando. Este es uno de los métodos muy efectivos y que funciona de manera eficiente. Acuérdense, para todo esto tenemos que entrenar demasiado para poder traer este entrenamiento al campo. Uno de los consejos que le doy a todo el mundo es que trate de entrenar de la misma manera que vas a jugar, y juegas de la misma manera que entrenaste. Entonces, si yo tengo una rutina que vengo y me paro, hago un swing de práctica o hago dos, observo mi objetivo, me paro en la parte de atrás, miro para dónde voy y me acondiciono, percibo el tiro y hago el movimiento de una manera muy natural. Entonces, si ustedes observan, tengo que hacer ese proceso de rutina en cada uno de los tiros desde el campo de práctica para que se me vuelva automático en el momento de venir a hacer el tiro en el campo de golf. La segunda opción que hay para este tiro es manejado más con el trabajo de giro de la cadera y desgiro de la cadera. Lo que yo les decía al comienzo, estos dos tiros siempre son trabajados con el bounce. Entonces aquí ubicamos la cara del palo abierta, y en este caso nos vamos a concentrar mucho es en solamente girar y desgirar la cadera para evitar el golpe muy descendente. Buscamos hacer un swing un poco más amplio. Acuérdese que entre más vertical yo haga el movimiento, más tendencia tengo de bajarlo vertical, por ende más tendré que clavarlo. Este es uno de los tiros que lo explicaba anteriormente también, que si ya lo necesito y la bola está muy enterrada o está en un hueco, pues necesito hacer el golpe mucho más descendente para golpear. Pero necesito enseñarles cómo aprender a hacer el giro y desgiro de la cadera. Cuando yo me paro aquí en esta posición, recargo, que es un poco de recargo ligeramente el peso hacia la izquierda, pero siempre teniendo en cuenta que giro mi cadera y desgiro mi cadera. Ese es el tiro que más necesito soltar y hacer de manera natural. Entre más natural yo lo haga el movimiento, mejor me va a salir a la hora de ejecución del golpe. Mira que ahí hice un poquito con las manos hacia abajo y por ende como que me enredé mucho más en el pasto. Necesito hacerlo de una manera mucho más suave y que la bola pase de una manera mucho más natural y que no me profundice dentro del pasto. Y lo único que trabajé acá fue realmente el giro y desgiro de mi cadera. Entonces, si yo lo empiezo a trabajar de esa manera, se me va a volver un swing demasiado sencillo, y el terreno que antes me costaba mucho temor se me va a volver un sitio mucho más agradable para poderlo entrenar. Y el jugador está en condiciones de afrontar cualquier tipo de tiro que le llegue al terreno. Recuerde que hoy trabajamos un poco el pelo en contra con el giro y desgiro de mi cadera. Ese es todo el trabajo que tengo para el día de hoy. Acuérdense que esta es la actitud del golfista.